La IA que todos descargaron. Ahora saben todo de ti. El caso DeepSeek. Enero de 2025. Una aplicación china de inteligencia artificial aparece de la nada. En menos de 72 horas se convierte en la app más descargada del mundo. Supera a ChatGPT. Supera a Google. Supera a todo. 22 millones de personas la usan cada día. Tú probablemente eres una de ellas. Se llama DeepSeek. Y mientras todo el mundo celebraba que por fin había una IA gratuita, potente y accesible para todos, nadie se detuvo a preguntar lo más importante. ¿Por qué es gratis? ¿Qué están obteniendo a cambio? Y lo más perturbador, ¿quién está del otro lado leyendo todo lo que le preguntas? Porque resulta que DeepSeek no es solo una aplicación de inteligencia artificial. Es posiblemente el sistema de vigilancia más grande jamás desplegado. Y ya está dentro de millones de teléfonos, computadoras, empresas, gobiernos enteros la han prohibido. Expertos en ciberseguridad han encontrado vulnerabilidades aterradoras. Países europeos han lanzado alertas de seguridad nacional. Pero para cuando el mundo se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Millones de personas ya habían compartido sus conversaciones más privadas, sus contraseñas, sus documentos confidenciales, sus secretos. Y todo fue directo a servidores en China. Esta no es una teoría conspirativa. Es un caso documentado, con evidencia, con gobiernos investigando activamente. Y lo más aterrador es que probablemente tú también le diste acceso a tu información, sin saberlo. La aplicación que conquistó el mundo. 20 de enero de 2025. DeepSeek lanza su modelo R1 al público general. En 48 horas alcanza el número 1 en descargas en 52 países. En una semana supera los 10 millones de instalaciones. A finales de enero ya son más de 20 millones. Todo el mundo hablaba de ella. Influencers tecnológicos, empresarios, estudiantes, desarrolladores. Es mejor que ChatGPT y es gratis. Cuesta una fracción de lo que OpenAI gastó en desarrollar GPT-4. China finalmente superó a Silicon Valley. Los titulares eran explosivos. El entusiasmo era genuino. Pero había algo que no encajaba. El precio imposible. DeepSeek afirmaba haber desarrollado su modelo de IA con solo $5.5 millones. ChatGPT de OpenAI costó más de 100 millones desarrollar. Google invirtió miles de millones en Gemini. ¿Cómo era posible que una startup china lo hiciera por una fracción del costo? Algunos analistas comenzaron a investigar. Y encontraron algo inquietante. La empresa SemiAnalysis publicó un informe devastador. DeepSeek no usó 2.000 chips como declararon. Usaron 60.000 GPUs de Nvidia. El costo real no fue de 5.5 millones. Fue de aproximadamente $1.600 millones. Habían mentido sobre todo. Y si mintieron sobre eso, ¿sobre qué más están mintiendo? El colapso de Wall Street. 27 de enero de 2025. Nvidia, el fabricante líder de chips para inteligencia artificial, pierde $600.000 millones de su valor de mercado en un solo día. La caída más grande en la historia de una empresa tecnológica. Todo por DeepSeek. Los inversores entraron en pánico pensando que la IA china había encontrado una forma de hacer lo mismo con menos recursos. Pero era una mentira. Una mentira tan grande que movió los mercados globales. ¿Fue intencional? ¿Fue parte de una estrategia más grande? Nadie lo sabe con certeza. Pero el daño ya estaba hecho. La base de datos expuesta. Febrero de 2025. Wiz, una empresa de ciberseguridad reconocida mundialmente, hace un descubrimiento aterrador. Encuentran una base de datos de DeepSeek completamente expuesta. Sin contraseña. Sin autenticación. Abierta a cualquiera que supiera dónde buscar. Dentro había más de 1 millón de registros con historiales de chat completos de usuarios. Todo lo que le habían preguntado a la IA. Todo lo que habían compartido. Claves secretas y APIs. Acceso directo al backend de la plataforma. Metadatos operativos completos. ¿Cómo funciona el sistema internamente? Cualquier persona con conocimientos básicos de ciberseguridad podría haber entrado, descargado todo, y usado esa información como quisiera. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesta? Nadie lo sabe. ¿Cuántas personas accedieron antes de que Wiz lo reportara? Tampoco lo sabemos.
Lo único que sabemos es que millones de conversaciones privadas estuvieron potencialmente accesibles para cualquiera. Los ataques cibernéticos masivos. Pero eso no fue todo. El 27 de enero, DeepSeek reportó estar bajo ataques cibernéticos a gran escala. Tan severos que tuvieron que suspender temporalmente nuevos registros fuera de China. ¿Quién los estaba atacando? La empresa nunca lo dijo. ¿Qué estaban tratando de robar o sabotear? Tampoco lo aclararon. Pero aquí está lo perturbador. Si hackers profesionales están atacando DeepSeek tan agresivamente, ¿qué saben ellos que nosotros no? ¿Qué hay dentro de esos servidores que vale la pena atacar con tanta intensidad? ¿Dónde van tus datos? Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente oscuro. La política de privacidad de DeepSeek es clara en un punto. Todos los datos de usuarios se almacenan en servidores ubicados en China. No en servidores internacionales. No en la nube distribuida. En China. Y bajo la ley china, específicamente la Ley de Seguridad Nacional de 2017, el gobierno chino tiene el derecho legal de acceder a cualquier dato almacenado en servidores chinos si lo consideran relevante para la seguridad nacional. Las empresas no pueden negarse. No pueden resistirse. No pueden ni siquiera informar a los usuarios que sus datos fueron accedidos. Esto significa que cada conversación que tuviste con DeepSeek, cada documento que subiste, cada pregunta personal que hiciste, potencialmente está accesible para el gobierno chino. No es teoría. Es ley. La censura silenciosa. Pero hay algo aún más perturbador. Investigadores comenzaron a hacer preguntas incómodas a DeepSeek. Sobre la masacre de Tiananmen en 1989. Sobre la situación en Hong Kong. Sobre Taiwán. Sobre los uigures en Xinjiang. Y DeepSeek simplemente no respondía. O daba respuestas evasivas. O cambiaba de tema. Un estudio encontró que más del 85% de las preguntas sobre temas políticamente sensibles eran manipuladas, suprimidas o respondidas con la línea oficial del Partido Comunista Chino. Sin advertencia. Sin transparencia. Solo censura silenciosa. Esto es importante porque no se trata solo de preguntas políticas. Se trata de control de información a escala masiva. Si DeepSeek puede censurar temas políticos sin que lo notes, ¿qué más está filtrando? ¿Qué más está manipulando en tus resultados? Los gobiernos comienzan a prohibir. Cuando los expertos en seguridad comenzaron a hacer sonar las alarmas, los gobiernos reaccionaron rápido. Italia fue el primero. Prohibió DeepSeek en todo el país en enero de 2025 citando violaciones masivas de privacidad bajo el GDPR europeo. Luego Australia. Vetó DeepSeek de todos los dispositivos gubernamentales para evitar filtración de documentos clasificados. India instruyó a empleados del Ministerio de Finanzas a no usar la aplicación por riesgo de exposición de información confidencial. Taiwán la prohibió completamente en oficinas públicas. Corea del Sur la retiró de tiendas digitales por motivos de seguridad nacional. Alemania, Francia, Países Bajos, República Checa, la lista siguió creciendo. En Estados Unidos, 17 estados prohibieron su uso en redes gubernamentales. El Congreso estadounidense publicó un informe demoledor. DeepSeek desvía datos hacia China, genera vulnerabilidades de seguridad y utiliza un modelo que censura información de forma encubierta. Pero aquí está lo aterrador. Todas estas prohibiciones son solo para uso gubernamental. Tú, como ciudadano común, aún puedes descargarla y usarla. Y millones lo siguen haciendo. Donde DeepSeek está ganando. Mientras Europa y Norteamérica prohibían la aplicación, DeepSeek estaba conquistando silenciosamente otras regiones. Un informe de Microsoft reveló algo escalofriante. DeepSeek tiene el 89% de cuota de mercado en China, 56% en Bielorrusia, 49% en Cuba, 43% en Rusia, 25% en Irán, 23% en Siria, entre 11% y 14% en múltiples países africanos. ¿Notas el patrón? DeepSeek domina en países donde servicios estadounidenses están restringidos o donde hay tensiones geopolíticas con Occidente. No es coincidencia. Es estrategia. Microsoft lo dijo abiertamente en su informe. La IA de código abierto puede funcionar como un instrumento geopolítico, extendiendo influencia china en áreas donde plataformas occidentales no pueden operar fácilmente. DeepSeek no es solo una aplicación. Es una herramienta de influencia global. El modelo de negocio oscuro.
Pero volvamos a la pregunta original. Si DeepSeek es gratis, ¿cómo ganan dinero? Oficialmente, monetizan a través de acceso API para desarrolladores y empresas. Pero eso no explica la inversión masiva. Los $1.600 millones en desarrollo. La infraestructura global. La verdad es más oscura. Los datos son el negocio. 22 millones de usuarios activos diarios generando conversaciones. Subiendo documentos. Compartiendo ideas. Resolviendo problemas. Toda esa información fluyendo hacia servidores en China. Piensa en el valor de esos datos. Conversaciones de empresas sobre estrategias de negocio. Estudiantes compartiendo investigaciones antes de publicarlas. Desarrolladores probando código propietario. Personas haciendo preguntas médicas personales. Usuarios compartiendo información financiera. Todo está allí. Sin encriptar. Accesible. Y bajo ley china, el gobierno puede solicitar acceso a todo en cualquier momento. No es paranoia. Es el modelo de negocio. El caso de la empresa tecnológica. Marzo de 2025. Una startup tecnológica en California usó DeepSeek para optimizar su código. Subieron archivos con su algoritmo propietario. El núcleo de su negocio. 2 meses después, una empresa china lanzó un producto casi idéntico. Coincidencia imposible. Cuando investigaron, descubrieron que todo el código que habían compartido con DeepSeek había sido analizado, replicado y usado sin su conocimiento. Intentaron demandar. Pero DeepSeek opera bajo jurisdicción china. No hubo consecuencias. Los estudiantes universitarios. Miles de estudiantes comenzaron a usar DeepSeek para ayuda con tareas. Ensayos. Investigaciones. Lo que no sabían es que DeepSeek se reserva el derecho de usar todo lo que le compartes para mejorar sus servicios. Eso incluye trabajos académicos originales, investigaciones no publicadas, tesis en desarrollo. En teoría, todo lo que un estudiante sube a DeepSeek podría ser usado, analizado o redistribuido. Sin permiso. Sin compensación. El problema de la propiedad intelectual. Los términos de servicio de DeepSeek son claros pero están escritos de forma que pocos leen. Los usuarios son totalmente responsables de todas las entradas enviadas y las salidas correspondientes. Esto significa que si subes algo con derechos de autor, información confidencial o datos sensibles, es tu problema, no de ellos. Y cualquier cosa que generes usando DeepSeek, la propiedad intelectual es ambigua. ¿Es tuya? ¿Es de DeepSeek? ¿Puede DeepSeek usarla? Nadie lo sabe con certeza. Y esa ambigüedad es intencional. Conexiones militares. Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente perturbador. Informes de inteligencia occidentales sugieren que DeepSeek no es una empresa tecnológica común. Tiene conexiones con entidades estatales y militares chinas. El fundador, Liang Wenfeng, tiene vínculos con organizaciones financiadas por el gobierno. Y DeepSeek ha recibido supervisión directa de agencias estatales. No actúa como empresa neutral. Actúa como instrumento estatal. El informe del Congreso estadounidense fue claro. DeepSeek está construida con tecnología estadounidense potencialmente robada y canaliza datos de usuarios internacionales hacia infraestructuras controladas por empresas militares chinas. Esto no es especulación. Es evaluación de inteligencia oficial. El experimento social masivo. Pero hay una teoría más oscura circulando entre expertos en IA. ¿Y si DeepSeek no es solo sobre recolección de datos? ¿Y si es un experimento social a escala global? Piensa en esto. 22 millones de personas interactuando diariamente con una IA que puede censurar información sin que lo notes, sesgar respuestas hacia narrativas específicas, recopilar patrones de pensamiento de millones, influenciar sutilmente opiniones a través de las respuestas que da. Es el sistema de influencia más sofisticado jamás creado. Y está operando ahora mismo. En tu teléfono. Los clones maliciosos. Y como si eso no fuera suficientemente aterrador. Porque DeepSeek es de código abierto, cualquiera puede crear versiones modificadas. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Se han detectado clones de DeepSeek distribuyendo malware. Aplicaciones que parecen DeepSeek pero están diseñadas para robar contraseñas, instalar spyware, acceder a cámaras y micrófonos, capturar datos bancarios. Los usuarios descargan pensando que es la IA legítima y entregan control completo de sus dispositivos.
Si ya usaste DeepSeek, si ya descargaste y usaste DeepSeek, aquí está lo que necesitas saber. Todo lo que le preguntaste está almacenado en servidores en China. Conversaciones. Archivos subidos. Preguntas personales. Todo. Bajo ley china, el gobierno puede acceder a esos datos sin orden judicial y sin notificarte. No hay forma de borrar completamente tus datos. Aunque desinstales la app, la información ya fue recopilada. Si compartiste información confidencial de tu empresa, código propietario o documentos sensibles, asume que está comprometida. Esto no es alarmismo. Es la realidad de cómo funciona el sistema. Las señales de advertencia que ignoramos. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban allí. Una app demasiado buena para ser gratuita. Términos de servicio vagos sobre privacidad. Almacenamiento de datos exclusivamente en China. Prohibiciones inmediatas de múltiples gobiernos. Vulnerabilidades de seguridad masivas. Censura documentada. Conexiones con el Estado chino. Todas las banderas rojas estaban ondeando. Pero millones de personas las ignoraron porque la aplicación era conveniente. Y gratis. El precio real. Resulta que nada es gratis. Especialmente en tecnología. El precio de DeepSeek no se paga con dinero. Se paga con datos. Con privacidad. Con seguridad. Y potencialmente, con control sobre la información que consumes. DeepSeek representa algo más grande que una aplicación problemática. Representa un cambio en cómo opera la vigilancia global en la era de la inteligencia artificial. Ya no necesitas instalar spyware complejo. Solo necesitas ofrecer un servicio útil y gratuito. Y la gente voluntariamente compartirá todo. Lo más aterrador no es que DeepSeek exista. Es que funcionó tan bien. 22 millones de personas. Millones de empresas. Incluso algunos gobiernos. Todos compartiendo sus datos más sensibles con una aplicación que desde el día 1 tenía todas las señales de advertencia. Y DeepSeek no será la última. Habrá más aplicaciones como esta. Más servicios gratuitos. Más herramientas convenientes. Todas recopilando datos. Todas alimentando sistemas de vigilancia. Todas siendo usadas para fines que no entendemos completamente. La pregunta no es si esto seguirá pasando. La pregunta es, ¿aprenderemos la lección? ¿O seguiremos descargando la próxima app viral sin preguntarnos por qué es gratis? Porque en el mundo digital de 2025, si no estás pagando por el producto, tú eres el producto. Si esta historia te inquietó tanto como debería, compártela. Crea conciencia sobre los riesgos de compartir información con aplicaciones gratuitas. Y antes de descargar la próxima app viral que promete revolucionar tu vida, pregúntate, ¿por qué es gratis? ¿Qué obtienen a cambio? Y lo más importante, ¿confío en ellos con mi información más personal? Porque una vez que compartes tus datos, no hay vuelta atrás. Nos vemos en el próximo video. Si es que DeepSeek no sabe ya que estás viendo este contenido.